Participamos con las organizaciones de recicladores que están en ese proceso de formalización y hoy queremos mostrar un poco los resultados. Claudia nos mostraba un poco un escenario en el cual tenemos que empezar a trabajar de manera diferente y tenemos que apuntarle desde muchos sectores para poder implementar un modelo de economía circular. Pero lo que vamos a ver acá es un pequeño aporte, uno de esos primeros eslabones en los que estamos trabajando y que con la implementación del decreto, que es el decreto 596, iniciamos a reconocer dentro del servicio público de aseo la actividad de aprovechamiento y, como lo mencionaba Julián en su presentación, reconocemos un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo por los recicladores de oficio. Y ahí tenemos una responsabilidad todos como ciudadanos, aceptando un poco la manera como este esquema va iniciando y va a ayudar a aportar a que mejoremos las tasas de aprovechamiento de material reciclado que tenemos en el país, que siguen siendo tasas muy bajas. Y ese será un primer eslabón frente a lo que planteaba Claudia, que está dentro de todo este ciclo económico de economía circular, y es el reciclaje. Entonces, en la ciudad de Bucaramanga, ¿por qué priorizamos un poco Bucaramanga? Desde la Superintendencia de Servicios Públicos y el trabajo que hemos venido realizando en muchas ciudades del país, empezamos a identificar que las áreas metropolitanas tienen una confluencia que es muy interesante, donde podríamos empezar a articular acciones para promover el esquema de aprovechamiento y ese proceso de formalización con las organizaciones de recicladores. Bucaramanga es una de las ciudades que tiene unos niveles, tiene una cultura de reciclaje, creo que gracias a los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad, y es una ciudad que responde un poco a la separación en la fuente por parte de los ciudadanos. Por eso priorizamos un poco Bucaramanga, y lo otro es que de esas 8 organizaciones que tenemos registradas hoy en Bucaramanga, hay 2 organizaciones que vamos a conocer más adelante que han venido haciendo unos esfuerzos y un trabajo muy interesante a nivel país y que pueden ser ejemplo para las otras organizaciones a nivel nacional. Entonces, ese trabajo articulado entre lo público, lo privado, ha hecho que en Bucaramanga priorizáramos el ejercicio de esta manera. Como se dan cuenta, hoy estamos en los 2 días finales de cierre, que queríamos hacerlo así, con este debate que se va a abrir. Hoy tuvimos unas charlas magistrales que creo que van a ayudarnos a abrir un poco la discusión que vamos a tener, y luego vamos a tener unos paneles donde creo que va a ser muy enriquecedor la participación de todos ustedes. Separación en la fuente. Lo otro que queríamos hacer era a los diferentes actores que hacen parte de toda la cadena del reciclaje, invitarlos para que trabajáramos sobre ello, y es lo que estamos haciendo en este foro. Y por último, identificar esos avances que hemos tenido con la implementación de este esquema novedoso, que es una actividad dentro del servicio público, y cuáles pueden ser los retos también a nivel nacional en términos de esta implementación. Entonces, con base en eso, realizamos 2 actividades. Una actividad que tenía que ver con el fomento de toda... ¿Qué hicimos? Entonces, identificamos unas rutas selectivas y sobre eso priorizamos 10 barrios en la ciudad, en 3 comunas, en donde las organizaciones vienen haciendo históricamente unas rutas de recolección. Esto para poder medir un poco el impacto que tendríamos frente a estas campañas de sensibilización. Luego de esto, Bello Renacer entonces recolectó material en Provenza, en Los Pinos y en San Alonso, 3 barrios en los cuales ha venido realizando trabajo de recolección de material aprovechado, y Coprecer, que es la otra organización, en Pan de Azúcar, Altos del Jardín, La Floresta, Terrazas, Cabecera del Llano, Diamante 2 y San Luis. ¿Qué hicimos? Un trabajo de unas campañas de sensibilización la semana pasada, en donde estuvimos recorriendo todos esos barrios con este equipo que realizamos. Hicimos toda una campaña de sensibilización, no utilizamos material porque no queríamos generar mayor contaminación, simplemente era muy educativo, construimos un discurso unificado que las personas que estaban haciendo la campaña lo construimos para poder llevarlo, nos apoyamos ahí todos los actores para ese discurso y motivamos a las personas de estos barrios a que realizaran una mayor separación en la fuente y cómo se debía hacer esa separación, todo en el marco de lo que tiene que ver con la campaña de Operación Separe. De esa manera, entonces, iniciamos con la recolección en las rutas y con las organizaciones nos sentamos, revisamos y como prestadores, en términos de la información que ellos vienen recolectando, tratamos de tener unos indicadores que nos pudieran ayudar a medir lo que habíamos hecho en términos de resultados. Entonces, el ejercicio lo realizamos dentro de estos barrios, y en estos barrios, como les decía, hicimos primero la campaña de sensibilización toda la semana anterior, y fue durante toda la semana visitamos hogar por hogar, y en los hogares les estábamos explicando a esas personas cómo deberíamos hacer la separación en la fuente. Los motivamos y también les explicamos la razón de que ahora la separación en la fuente se iba a convertir en un servicio público y que teníamos estas rutas que venían realizando las organizaciones de recicladores durante tanto tiempo en esos barrios.
pero que teníamos que mejorar y seguir aumentando un poco las tasas en términos de lo que se venía realizando. Ahora bien, entonces, luego de que hicimos la campaña, tenemos que los resultados dieron que teníamos un promedio más o menos en estos 10 barrios, teníamos un promedio en las semanas previas que se estaban recogiendo más o menos 5.300 kilos de material. En esos 10 barrios, las dos organizaciones recogían 5.300 kilos. Luego de que hicimos esta campaña, identificamos que logramos aumentar prácticamente en un 56% los niveles de material que contaba con una buena separación y llegamos a 8.300 kilos. Esto fue muy positivo en términos de que vimos que el acercamiento y la sensibilización con la población funciona y tuvimos una respuesta inmediata en el cual casi que aumentamos el material aprovechado en un 53%, simplemente haciendo un ejercicio de recordación. ¿Qué pasa? Vamos a continuar. La idea de este ejercicio no es que el ejercicio pare acá. Queremos ver si la campaña funciona y durante el tiempo se mantiene. ¿Esto en términos de qué? Las organizaciones tienen que seguir asegurando que estamos haciendo la recolección. Porque ¿qué suele pasar? Y esa es la diferencia entre el servicio público ahora. Cuando nosotros realizábamos la separación en la fuente y dejamos nuestras bolsas con los materiales separados que van a ser aprovechados, generalmente si no teníamos el servicio público, pues decíamos, termina en el mismo camión, va a terminar en el carrasco, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad de lo que yo estoy realizando si en realidad separo el material pero no tenemos unas rutas selectivas? Ahora, con el nuevo esquema de aprovechamiento, podemos decir que, y con el trabajo que se hace con estos nuevos prestadores, ese material efectivamente sí va a ser aprovechado. Inicia en ese ciclo en donde, como lo mencionábamos esta mañana, tenemos ya operadores especializados en realizar la actividad de recolección, transporte, clasificación y pesaje del material, que nos garantiza que esos materiales que son pesados y que ingresan al ciclo económico sean por los cuales se va a recibir una tarifa y de ahí lo convertimos en un servicio público. Entonces, lo que tenemos que ver es si el ejercicio que realizamos simplemente fue un ejercicio sí inmediato. Quizás la sensibilización no va a durar mucho y eso queremos analizarlo. Y el trabajo que tuvimos de incrementar en un 56% en estos 10 barrios que priorizamos los materiales aprovechados, tendrá que seguirse diseñando estrategias que nos permitan que la separación en la fuente aumente. Y esta es una de las discusiones que queremos dejar un poco de ejemplo, y por eso realizamos este ejercicio que sirva para el debate y los posteriores debates que vamos a tener en cada uno de los paneles, porque siempre hemos hablado, uno, de los cuellos de botella en términos del reciclaje era la garantía de la prestación del servicio, pero lo otro también es la responsabilidad, ¿cierto?, como ciudadanos que tenemos de separar nuestros materiales. Entonces, el resultado de este ejercicio nos va a permitir continuar haciéndolo y revisar si estas tasas y ese ejercicio va a continuar o si va a disminuir, y simplemente lo que hicimos fue actuar en un momento específico, una acción muy coyuntural que generó que la gente se sensibilizara por un momento, pero que no cambiara el hábito, que en realidad, como lo decía Claudia, cambiar nuestros hábitos es lo más difícil en estos temas y es lo que tenemos que promover desde las organizaciones de recicladores que están en este proceso de formalización y también desde los entes gubernamentales y académicos. Por último, entonces, este resultado, los barrios también tenían una motivación y los barrios iban a ser premiados. Entonces, una de las cosas acercándonos era que cada uno de los barrios íbamos a seleccionar 2 barrios, cada organización nos iba a ayudar a medir cuáles habían sido los resultados, y vamos a tener un premio en realidad que no es muy grande, pero la idea sí era fomentar un poco que los barrios participaran en esta actividad. Entonces, el primer barrio, si la presentación me lo permite, entonces quiero invitar a los líderes de las juntas de acción comunal que participaron en el ejercicio y que tuvimos los premios, por favor, para que hagamos la entrega es un kit de jardinería que nos va a servir para que como comunidad trabajemos y embellezcamos un poco nuestro barrio. Y esta hace parte de un kit, y vamos a tener también, la EMAP va a instalar unos contenedores que nos van a servir para también entregar el material reciclado en estos barrios. Entonces, esas son las 2 cosas con las que vamos a contar. Entonces, por favor, sigan. Entonces, el barrio Provenza es uno de los barrios que aumentó y que generó mayor cantidad
Entonces, muchas gracias. Yo creo que el reciclar es un compromiso de nuestra generación para las futuras generaciones. Considero de que hay que mejorar, especialmente en el aspecto educativo. Sin la educación nada es posible. Yo sí hago un llamado para que en los colegios, en las escuelas, se empiece a implantar o enseñar unas políticas educativas para que ojalá nuestros hijos nos enseñen a nosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros viejos, ya algo viejos, que no me da miedo decirlo, porque aquí en esta sociedad a veces el decir uno viejo era como si fuera pecado o fuera un mito, cuando los viejos tenemos muchas cosas importantes que hemos dado y que todavía podemos dar a una sociedad. Entonces, a veces nos llevamos muchos años con unas metodologías o una forma de vivir y es difícil modificarlas o cambiarlas rápidamente. En cambio, cuando nuestro nieto, nuestro hijo está educado, es decir, papá, pilas que hay que echar esa botella en tal, nos va a educar o reeducar. Muchas gracias. bueno, y el otro barrio es Diamante 2, que también incrementó en un nivel muy alto sus niveles de aprovechamiento. Un aplauso para ellos. Quiero darle las gracias a las empresas por este reconocimiento y la verdad, la labor que hace la empresa que nos está a Coprecer, que es la que nos recoge nuestro barrio, eso es un trabajo invaluable, es una cuestión terrible. Eso, mejor dicho, si nos ponemos 5 minutos en el trabajo de ellos, les diría que las personas no estamos capacitadas para hacer lo que ellos hacen. Mantenerse dentro del reciclaje con todo ese tipo de elementos que se recogen es supremamente difícil. Y definitivamente sí, la educación, pero la educación no va solamente del colegio a la casa, sino en el mismo hogar. Uno también puede, las personas que tuvimos la oportunidad de educarnos, sí, y de formarnos, tenemos que esos valores implantárselos a nuestros hijos para que en el futuro nuestros nietos los puedan aprovechar. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, terminamos un poco entonces con estos resultados que espero que nos sirvan un poco para las discusiones, con las charlas magistrales que teníamos en la agenda de la mañana. Viene en la tarde una metodología diferente. Vamos a tener a las organizaciones que nos van a contar un poco de su historia y a partir de ahí vamos a iniciar con unos paneles en los cuales vamos a tener panelistas con unas preguntas orientadoras que realizamos. La idea es que si ustedes quieren realizar preguntas, podemos hacerlas por escrito para esos paneles y vamos a tener 5 paneles diferentes. Un primer panel en donde vamos a estar hablando con la academia y centros de pensamiento, un poco frente a estos retos que tenemos y los avances que ha habido en la implementación de este esquema de aprovechamiento. Luego vamos a tener un panel con los prestadores de recolección y transporte de material no aprovechado que juegan un papel fundamental también en esta cadena. Y ese serían los paneles que tendríamos. Vamos a tener una discusión también con las organizaciones de recicladores que han iniciado esto y nos están acompañando organizaciones de todo el país. Por último, vamos a tener un panel de discusión con la industria, que juega como industria final, va a jugar un papel muy importante en toda la cadena de aprovechamiento de este material reciclado. Y por último, tendremos de cada uno de los paneles va a salir un representante y ese representante va a estar en un panel final en el cual vamos a tener un panel de conclusiones. Y ahí será la manera de cerrar un poco este ejercicio que estamos realizando durante los 2 días. Entonces, quiero invitarlos a que continuemos y que participemos muy activamente en las dinámicas que vienen a continuación, que creo que van a ser muy enriquecedoras, tanto para nosotros desde el gobierno nacional y para ustedes en lo local y desde cada una de las regiones o de los roles que vienen desempeñando en sus instituciones o desde el sector privado o del sector público. Muchas gracias.